Edmund creía haberse enterado de cuánto Fanny pudiera contar o dejar entrever acerca de sus sentimientos y quedó satisfecho. Como él había supuesto antes, Crawford había procedido con demasiada precipitación y era preciso dejar que el tiempo se encargara de que ella se familiarizase con la idea, primero, y le resultara después agradable. Tendría que acostumbrarse a considerar que Henry la amaba y entonces ya no estaría lejos de corresponderle con su afecto. Dio a su padre esta opinión como resultado de la conversación sostenida y recomendó que nada más le dijera a ella, que no se le intentara coaccionar o persuadirla, sino que se dejara todo a la asiduidad de Crawford y a la reacción natural de su propio espíritu. Sir Thomas prometió que así lo haría. Le pareció justa la apreciación de Edmund en cuanto al ánimo de Fanny. Suponía que eran estos los sentimientos de ella, pero consideraba como una desgracia que los tuviera, porque, menos inclinado que su hijo a confiar en el futuro, no podía evitar el temor de que si era preciso conceder a Fanny tanto tiempo para familiarizarse, no se decidiría a acoger favorablemente las declaraciones del enamorado antes de que a éste se le acabasen los deseos de hacerlas. Nada podía hacerse, sin embargo, sino aceptar así las cosas con resignación y esperar lo mejor. La prometida visita de su amiga, como Edmund la llamaba a Miss Crawford, representaba una tremenda amenaza para Fanny y hacía que viviera en un continuo terror, como hermana, tan parcial e irritada, y tan poco escrupulosa en el hablar, y por otro lado tan triunfante y segura, era por muchos conceptos un motivo de angustiosa alarma. Su descontento, su agudeza y su felicidad era un conjunto espantoso que afrontar, y la confianza en que otras personas estarían presentes cuando se encontraran era el único consuelo para Fanny ante aquella perspectiva. Se apartaba lo menos posible de Lady Bertram, no se acercaba a su cuarto del este y no daba ningún paseo solitario por los arbustos como precaución para evitar una súbita arremetida. Lo consiguió. Se hallaba a seguro en el comedor para los desayunos con su tía, cuando llegó Miss Crawford. Pasado el primer susto y viendo que en la actitud y las palabras de Mary había una expresión mucho menos intencionada de lo que había esperado, Fanny empezó a concebir la esperanza de que no se vería en el caso de tener que soportar nada peor que una media hora de moderada inquietud. Pero con esto esperaba demasiado. Miss Crawford no era una esclava de la oportunidad. Estaba decidida a hablar con Fanny a solas y en consecuencia le dijo, sin esperar más que lo prudente, en voz baja: «Necesito hablar unos minutos con usted, donde sea». Palabras que Fanny sintió correr por todo su cuerpo, en todos sus pulsos y en todos sus nervios. Negarse era imposible. Sus hábitos de pronta sumisión, por el contrario, la llevaron a ponerse en pie casi en el acto y a guiarla fuera de la habitación. Lo hizo con profundo disgusto, pero era inevitable. Apenas llegaron al vestíbulo, cesó toda la contención por parte de Mary Crawford. Agitó la cabeza mirando a Fanny con sutil, aunque afectuosa, expresión de reproche. Le cogió una mano y parecía dispuesta a empezar allí mismo, casi incapaz de poderlo evitar. Sin embargo, dijo tan solo: «Perversa, más que perversa, no sé cuándo acabaré de reñirla». Y tuvo discreción bastante para reservarse lo demás hasta que pudieran estar seguras entre cuatro paredes para ellas solas. Fanny, naturalmente, subió la escalera y condujo a su invitada hasta el aposento que ahora estaba siempre dispuesto confortablemente. No obstante, abrió la puerta con el corazón afligido, sintiendo que la esperaba una escena más angustiosa que cuantas había tenido por testigo aquel mismo lugar. Pero el ataque que iba a desencadenarse contra ella quedó al menos aplazado, gracias al súbito cambio de ideas en la mente de Miss Crawford, gracias a la profunda impresión de su espíritu al encontrarse de nuevo en el cuarto del este. «Ah», exclamó con pronta animación, «¿estoy otra vez aquí? El cuarto del este. Solo una vez había estado en esta habitación», y después de una pausa para mirar en derredor y a lo que parecía rehacer mentalmente lo que había pasado allí, añadió: «Solo una vez, ¿lo recuerda? Vine para ensayar, su primo vino también y ensayamos. Usted era nuestro público y nuestro apuntador. Fue un ensayo delicioso, nunca lo olvidaré. Aquí estábamos, precisamente en este lado de la habitación. Aquí estaba su primo, aquí yo, aquí las sillas. Ah, ¿por qué esas cosas no pueden durar siempre?». Afortunadamente para su compañera, no esperaba contestación alguna.
Tenía la mente totalmente ocupada por sus propios recuerdos. Estaba entregada a un ensueño de dulces evocaciones. La escena que ensayábamos era tan especial, el tema de la misma ¿cómo diría yo? Él tenía que hacerme la descripción del matrimonio y recomendármelo. Me parece verle ahora, procurando mostrarse tan formal y sosegado como corresponde a un Anhalt, a lo largo de sus 2 extensos parlamentos. Cuando 2 corazones afines se encuentran en la vida matrimonial, puede llamarse al matrimonio vida feliz. Me imagino que, por mucho tiempo que pase, jamás se me borrará la impresión que guardo de sus miradas y su voz al pronunciar esas palabras. Fue curioso, muy curioso, que nos correspondiera representar semejante escena. Si yo tuviera la facultad de poder recordar una sola semana de mi existencia, sería esa semana, la semana de los ensayos, la que recordaría. Diga usted lo que quiera, Fanny, habría de ser esa, pues nunca, en ninguna otra, conocí una felicidad tan exquisita. Ver cómo llegaba a doblegarse su firme voluntad fue algo tan delicioso que ni se puede expresar. Pero al finalizar aquella tarde se acabó todo. Con la noche llegó su tío, en mala hora. Pobre Sir Thomas, ¿quién tenía deseos de verle? Ahora bien, Fanny, no se imagine que me pongo a hablar irrespetuosamente de Sir Thomas, aunque es verdad que le odié por espacio de bastantes semanas. No, ahora le hago justicia. Es exactamente cual debe ser el jefe de una familia como esta. Nada, con toda sinceridad, que ahora creo que les quiero a todos. Y habiendo dicho esto, con un grado de ternura y convicción como Fanny nunca había visto en ella, y que ahora le pareció muy decoroso, se apartó un momento para serenarse. Me ha dado un pequeño arrebato al entrar en este cuarto, como habrá notado, dijo a continuación, sonriendo con travesura, pero ya pasó, de modo que lo mejor será que nos sentemos y charlemos amigablemente, pues para reñirla, Fanny, que es a lo que vine con decidida intención, no tengo valor cuando llegue el momento. Y abrazándola efusivamente añadió: mi buena y dulce Fanny, cuando pienso que la veo por última vez hasta no sé cuándo, me siento totalmente incapaz de hacer nada más que quererla. Fanny se emocionó. No había previsto nada de aquello, y sus sentimientos raras veces podían resistir la melancólica influencia de la palabra última. Se puso a llorar como si quisiera a Mary más de lo que en realidad podía, y ésta, más suavizada aún al verla tan impresionada, se apoyó en ella con ternura y dijo: me resulta odioso tener que dejarla. Donde voy no he de encontrar a nadie que sea ni la mitad de afectuoso. ¿Quién dice que nos seremos hermanas? Yo sé que lo seremos. Siento que hemos nacido para ser familia, y estas lágrimas me convencen de que lo siente usted así también, Fanny. Fanny salió de su marasmo, y contestando solo en parte dijo: pero si usted solo va de un grupo de amigos a otro, se instalará en la casa de una amiga muy íntima. Sí, muy cierto. La señora Fraser ha sido mi íntima amiga durante años, pero no siento los menores deseos de estar con ella. Solo puedo pensar en los amigos que dejo, en mi excelente hermana, en usted y en los Bertram en general. Hay entre ustedes mucho más corazón del que una suele encontrar por esos mundos. Aquí me han dado la impresión de que se puede confiar en ustedes, cosa que en el trato corriente es totalmente desconocida. Preferiría haber convenido con la señora Fraser que no iría a su casa hasta después de Pascua, época mucho mejor para el caso, pero ahora ya no puedo saltarme el compromiso, y cuando la deje a ella he de ir a casa de su hermana, Lady Stornoway, porque más bien era esta, de las dos, mi amiga íntima, pero no me he ocupado mucho de ella en estos 3 años últimos. Después de este discurso, las 2 muchachas permanecieron silenciosas por espacio de unos minutos, dejándose llevar de sus respectivos pensamientos, meditando Fanny sobre las distintas clases de amistad, Mary sobre algo de tendencia filosófica. Esta fue la primera en romper el silencio. Qué perfectamente recuerdo mi decisión de buscarla aquí arriba, dispuesta a dar con el cuarto del este, sin tener la menor idea de dónde pudiera hallarse. Qué bien recuerdo lo que iba pensando al venir, y el momento en que asomé la cabeza y la vi a usted aquí, sentada a esta mesa trabajando, y después el asombro de su primo cuando abrió la puerta y se encontró aquí conmigo. No diga que ocurrírsele a su tío volver precisamente aquella tarde, jamás hubo en mi vida unos días como aquellos. De nuevo se abandonó a un breve arrebato de abstracción,
cuando sacudiendo de pronto, de este modo acometió a su compañera. «Vamos, Fanny, la veo usted en un completo arrobamiento, pensando, espero, en alguien que siempre piensa en usted. Oh, si pudiera llevármela por algún tiempo a nuestro círculo de Londres, para que se diera cuenta de la impresión que causa allí su poder sobre Henry. Oh, las vidias y rencores de tantas y tantas docenas de fracasadas, el asombro, la incredulidad que habrá de suscitar la noticia de lo que usted ha conseguido, porque quede esto en secreto. Henry es como el héroe de un romance antiguo y llega a gloriarse de sus cadenas. Tendría que venir a Londres para saber apreciar su conquista. Si viera cómo le cortejan y cómo a mí me cortejan por él. En realidad, sé muy bien que en casa de la señora Fraser no me dispensarán una acogida ni la mitad de calurosa, a consecuencia de los propósitos de mi hermano. Cuando sepa la verdad, lo más probable es que desee que me vuelva a Northamptonshire, porque el marido de mi amiga, Mr. Fraser, tiene una hija de su primera esposa que es ya mayor y está rabiosa por casarse, y quería pescar a Henry. Oh, ha intentado conseguirlo por todos los medios. Permaneciendo aquí, inocente y tranquila, no puede tener idea de la sensación que va usted a causar, de la curiosidad que habrá por verla, del sinfín de preguntas que habré de contestar. La pobre Margaret Fraser me acosará sin cesar, interesándose por sus ojos y sus dientes y la forma de su peinado, y quién le hace el calzado. Preferiría que Margaret se hubiera casado, para bien de mi pobre amiga, pues considero a los Fraser tan desgraciados, poco más o menos, como la mayoría de los matrimonios. Y no obstante, fue un partido magnífico para Janet. Todos estábamos encantados, no podía hacer otra cosa que aceptarle, pues él era rico y ella no tenía nada. Pero el hombre se muestra cada día más malhumorado y exigente, y quiere que una mujer joven, una linda y joven mujer de 25 años, sea tan seria como él. Y mi amiga no sabe manejarlo bien, parece que no sabe cómo encauzar las cosas para vivir lo mejor posible, y hay entre ellos un espíritu de encono que, para no decir algo peor, es prueba de muy mala educación. En aquella casa recordaré con respeto los hábitos conyugales de la rectoría de Mansfield. Hasta el Dr. Grant muestra una absoluta confianza en mi hermana y tiene en cierta consideración sus puntos de vista, lo que hace que una note que hay un mutuo afecto. Pero entre los Fraser no verá nada de eso. Mi corazón quedará en Mansfield para siempre, Fanny. Mi propia hermana como esposa, Sir Thomas Bertram como marido, son mis modelos de perfección. La pobre Janet se engañó lamentablemente y, sin embargo, no es que obrase a la ligera. No se precipitó al matrimonio irreflexivamente. No hubo falta de previsión. Se tomó 3 días para reflexionar y durante esos 3 días pidió consejo a todos los parientes cuya opinión valiera la pena. Y acudió en especial a mi difunta tía, cuyo conocimiento del mundo hacía que su criterio fuese justamente reconocido por toda la gente joven relacionada con ella. Y mi tía decidió a favor de la boda. Así es que parece que no hay nada que pueda asegurar una agradable vida matrimonial. Tanto no puedo decir, respecto de mi amiga Flora, que dio calabazas a un estupendo muchacho en el bus, para unirse a ese horrendo de Lord Stornoway, que tiene poco más o menos, Fanny, la inteligencia de Mr. Rushworth, pero mucho peor aspecto y la índole de un tunante. Yo tuve mis dudas entonces en cuanto a lo acertado de su elección, pues él no tiene siquiera el aire de un gentleman, pero ahora estoy segura de que se equivocó. A propósito, Flora Rose se moría por Henry el primer invierno que apareció en sociedad, pero si fuera a enumerarle todas las mujeres que yo sé que se han enamorado de él, no acabaría nunca. Solo usted, nada más usted, insensible Fanny, es capaz de pensar en él con una especie de indiferencia. Pero ¿es, en realidad, tan insensible como se muestra? No, ya veo que no. Era en efecto tan intenso el rubor que en aquellos momentos cubría el rostro de Fanny como para convertir en certidumbre la sospecha de una mente predispuesta. Excelente criatura, no quiero atormentarla. Todo seguirá su curso, pero querida Fanny, debe usted reconocer que no estaba tan desprevenida cuando se le planteó la cuestión como se figura a su primo. A la fuerza tuvo que dar cabida a algunos pensamientos acerca de ello, algunas suposiciones en cuanto a lo que pudiera ser. Forzosamente había de notar que él trataba de complacerla, dedicándole cuantas atenciones podía. ¿No estuvo en el baile por entero consagrado a usted? Y aún antes del baile, la gargantilla, la recibió usted apreciando su significado,
tan a sabiendas como pudiera desearlo un corazón. Lo recuerdo perfectamente. ¿Quiere usted decir entonces que su hermano sabía de antemano lo de la gargantilla? Oh, Miss Crawford, eso no fue leal. Sí lo sabía, todo fue obra suya, idea suya. Me avergüenza decir que a mí no se me había ocurrido, pero me encantó intervenir a propuesta suya, en beneficio de los dos. No diré, replicó Fanny, que no sintiera algún temor en aquella ocasión, pues noté algo en su mirada que me asustó, pero no al principio. Nada sospeché al principio, nada, en absoluto. Es esto tan cierto como que ahora estoy sentada aquí, y de haberlo sospechado, nada hubiese podido inducirme a aceptar el presente. En cuanto al comportamiento de su hermano, en efecto, noté algo especial. Lo venía notando desde hacía poco tiempo, quizá 2 o 3 semanas, pero consideré que no significaba nada. Interpreté simplemente que era su modo habitual y estaba tan lejos de suponer como de desear que se hiciera algún pensamiento serio con relación a mí. Yo no fui, Miss Crawford, una observadora poco atenta de lo que ocurría entre él y cierta persona de esta familia durante el verano y el otoño pasados. Estuve callada, pero no ciega, y pude ver que Mr. Crawford se permitía galanterías que no significaban nada. No puede negarlo, se ha entregado de vez en cuando a lamentables devaneos, importándole muy poco el estrago que puede causar en los corazones femeninos. Muchas veces le he reñido por ello, pero es su único defecto, y he de decir que muy pocas jovencitas merecen que sus sentimientos sean tenidos en cuenta. Por otra parte, Fanny, qué gloria la de tener cautivo al hombre a quien tantas niñas casaderas han lanzado el anzuelo, la de tenerlo una en su poder para ajustarle todas las cuentas contraídas con nuestro sexo. Oh, estoy segura de que no cabe en la idiosincrasia femenina rechazar semejante triunfo. Fanny meneó la cabeza. No puedo considerar bien a un hombre que juega con los sentimientos de cualquier mujer. Con ellos se causan a menudo sufrimientos mayores de lo que pueda suponer un observador circunstancial. No le defiendo, lo dejo por entero a merced de usted, y cuando él la tenga en Everingham, no me importa que le predique tanto como quiera, pero una cosa debe de tener en cuenta, que su defecto, eso de gustarle que las chicas se enamoraran un poco de él, no es ni la mitad de peligroso para la felicidad de una mujer que una propensión a enamorarse él mismo, cosa a la que nunca tuvo afición, y creo seriamente y de verdad que ha quedado prendado de usted como nunca lo estuvo de ninguna, que la quiere con todo su corazón. Si hubo alguna vez un hombre que amase para siempre a una mujer, creo que a Henry le ocurrirá lo mismo con usted. Fanny no pudo evitar una débil sonrisa, pero nada quiso decir. No recuerdo haber visto nunca a Henry tan feliz, prosiguió Mary, como cuando hubo conseguido el ascenso de su hermano. Con esto acababa de lanzar un certero ataque sobre los sentimientos de Fanny. Sí, qué amable, qué amabilidad la suya. Me consta que hubo de poner en ello un gran empeño, porque sé cuáles eran las piezas que tenía que mover. Al almirante le disgusta tener que molestarse y le irrita que le pidan favores, y hay tantas peticiones de muchachos que atender, que de no intervenir una amistad y una energía muy decididas nada se consigue. Qué feliz debe sentirse William, si pudiéramos verle. El ánimo de Fanny se vio arrastrado al más angustioso de sus cambiantes estados. El recuerdo de lo que hizo en favor de William era siempre el más poderoso obstáculo para toda decisión contra Mr. Crawford, y quedó meditando sobre ello hasta que Mary, que se había limitado primero a contemplarla con satisfacción y después a murmurar algo sin especial interés, reclamó de pronto su atención diciendo: «Me pasaría aquí el día sentada charlando con usted, pero no debemos olvidar a las señoras de abajo. De modo que adiós, mi querida, mi dilecta, mi excelente Fanny, pues aunque nominalmente nos separemos en el salón, aquí debo despedirme de usted en particular, y me despido, anhelando una feliz reunión y confiando que, cuando volvamos a encontrarnos, será en unas circunstancias que permitan a nuestros corazones abrirse sin un resto de reserva». Un efusivo, muy efusivo abrazo y cierta afectación en el acento acompañaron estas palabras. «Veré pronto a su primo en la capital. Él dice que irá sin tardar mucho, y creo que Sir Thomas también, en el curso de la primavera, y a su primo mayor y a los Rushworth, y a Julia estoy segura de que les veré una y otra vez, a todos, menos a usted. 2 favores he de pedirle, Fanny. Uno, la correspondencia. Tiene que escribirme, y el otro, que visite con frecuencia a mi hermana y la consuele de que me haya marchado».
El primero al menos de esos favores hubiera preferido Fanny que no se lo pidieran, pero le era imposible rehusar la correspondencia, hasta le era imposible no acceder con más prontitud de lo que su propio criterio le aconsejaba. No cabía resistencia ante un afecto tan manifiesto. Su natural estaba especialmente dotado para apreciar un trato cariñoso, y por haberlo recibido hasta entonces en pocas veces, tanto más la impresionaba el de Miss Crawford. Además sentía por ella gratitud por haber hecho de aquel tete-a-tete algo mucho menos penoso de lo que sus temores le habían pronosticado. Había pasado ya, y ella había escapado sin reproche y sin pesquisas. Su secreto seguía siendo suyo, y mientras fuese así, se veía capaz de resignarse a casi todo lo demás. Por la tarde hubo otra despedida. Henry Crawford acudió y estuvo un rato con ellos, y como el estado de ánimo de Fanny no fuera previamente el más tenso, por unos momentos se entristeció su corazón al verle allí, pues en realidad parecía sufrir. Muy distinto a su habitual modo de ser, apenas dijo nada. Era evidente que se sentía abrumado, y Fanny tuvo que apiadarse de él, aunque con la esperanza de que no volvería hasta que fuera el marido de otra mujer. Cuando llegó el momento del adiós, si él le hubiera cogido la mano, ella no se hubiera negado. Sin embargo, nada dijo Henry, o nada que ella pudiera oír, y cuando hubo salido de la habitación, quedó ella más contenta de que aquel rasgo de amistad no se hubiera manifestado. Al día siguiente, los Crawford se habían ausentado de Mansfield.